Bienvenidas y bienvenidos al curso de Química Ambiental KIA 90. Esta será la sesión docente que encontrarán para profundizar la materia de esta semana. Mi nombre es Carolina Muñoz Martínez y voy a ser quien los guíe en esta sesión docente. La unidad de esta semana es estequiometría y los aprendizajes esperados son resolver problemas asociados a cálculos estequiométricos en función del concepto mol y del número de Avogadro, para determinar las cantidades de reactivos y productos en una reacción química. Para comenzar, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la química? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. ¿A qué nos referimos con materia? La materia es todo aquello que ocupa un espacio o volumen y que tiene masa. ¿Cómo podemos describir la materia? Mediante sus propiedades, características que se pueden medir o describir y su comportamiento. Tenemos ejemplos de materia, como sólidos, líquidos y gaseosos. Ejemplos de propiedades de la materia. Clasificación por color. Podemos clasificar si es luminoso o no es luminoso, si un líquido es más denso que otro, como el agua y el aceite, por ejemplo. La cantidad de masa que tiene una bolita, cuánta masa pesa un objeto. La temperatura de un cuerpo, si un cuerpo es más frío o es más caliente. Y el volumen del gas que tiene un globo, por ejemplo. ¿Qué propiedades de materia podemos medir? La masa, que es la medida de la cantidad de materia de un cuerpo, el volumen, que es la relación de espacio que ocupa un cuerpo, y la densidad, que es la relación de masa y volumen de un cuerpo. Dentro de las definiciones importantes, veremos las siguientes. Sustancia es la forma de materia que tiene una composición definida, que está constante y tiene propiedades características que no son separables por métodos físicos. Por ejemplo, el agua no podemos separarla por métodos físicos. No podemos filtrarla, no podemos destilarla, ¿cierto? Etcétera. El oro, el amoníaco son compuestos o sustancias puras, ¿ya? Dentro de los elementos tenemos que son las sustancias básicas y elementales que componen la materia. Son todas aquellas que encontramos en la tabla periódica y no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos, ¿ya? Tenemos los átomos que se pueden combinar para formar moléculas. Y por último tenemos las moléculas, que son la combinación estructural por mediante su geometría y la composición de la cantidad de átomos. Un ejemplo de molécula es el agua. El agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y componen, ¿cierto?, el agua como estructura, ¿cierto? Forman una molécula de agua. Dentro de los estados de la materia tenemos cuatro, que son sólidos, en donde los átomos o las moléculas están juntas. Tenemos los líquidos, en donde hay un poquito más de movimiento, perdón, en las moléculas, en el gas, que ya están mucho más separadas, y tenemos el plasma. Las tres más relevantes que nosotros veremos serían las tres primeras, que serían sólido, líquido y gas. Existen cambios físicos que no alteran la estructura, como por ejemplo pasar de sólido a líquido. Un ejemplo es el agua, ¿cierto? El agua nosotros podemos pasarla de sólido a líquido mediante la fusión, de líquido a gas por vaporización, de gas a plasma, aquí podríamos hablar de una ionización, y de plasma a gas sería desionización, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido congelación. Veamos algunas definiciones de la materia. Tenemos los sólidos, son rígidos, como veíamos en la presentación anterior, y tienen un volumen fijo, no son compresibles. Los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente, ¿cierto? Y son medianamente compresibles. Y el gas ocupan todo el espacio disponible y sí se pueden comprimir. Ahora, dentro de em, las definiciones que también debemos ver son sustancias y mezclas. Las sustancias
son materia de composición constante o definida, son sustancias puras, ¿ya? Por ejemplo, el agua, el etanol, la acetona, y posee propiedades características, la sal de mesa, el oro, la sacarosa y el oxígeno. Estas sustancias no son separables por métodos físicos, que los veremos en una presentación más adelante. Sin embargo, la mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual conservan algunas de sus propiedades y características. Dentro de las mezclas tenemos dos tipos. Las mezclas homogéneas, que ocurren cuando la composición de la mezcla es la misma en toda la solución, es una mezcla uniforme. Un ejemplo es cuando disolvemos el agua, el azúcar en agua. Nosotros, si ponemos un vaso de agua al lado, no podemos distinguir cuál es el agua, porque el azúcar ya está disuelta. O el aire que nosotros respiramos, que tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, tampoco podemos distinguir esa mezcla. Entonces vamos a hablar de mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas ocurren cuando la composición de la mezcla no son uniformes, ¿ya? Y tienen distintas propiedades y aspectos en todos los puntos. Por ejemplo, la mezcla de cemento y ripio. Nosotros sabemos que el ripio tiene piedra, ¿cierto? Y al mezclarlo con el cemento podemos distinguir cuál es el cemento y cuál es el ripio. Por ejemplo, también las arenas con virutas metálicas. Se pueden distinguir visualmente las virutas metálicas y se pueden separar por métodos físicos. Ahora, ¿cuáles son estos medios físicos que permiten la separación? La destilación. La destilación trata de calentar un producto y por puntos de ebullición, ¿cierto? Nosotros podemos ir separando los componentes de esa mezcla. La filtración nos permite separar sólidos de líquidos y tenemos también la separación magnética, en donde por magnetismo se pueden separar las sustancias. Ahora, un tipo de separación por medio químico es la electrólisis, en donde mediante electricidad, ¿cierto? Podemos separar las sustancias, por ejemplo, el agua. El agua por medio de electricidad se puede separar en oxígeno e hidrógeno. Los elementos químicos son esas sustancias que no se pueden separar, ¿ya? Y ya sea por métodos físicos o por métodos químicos. Y hablamos de los elementos de la tabla periódica. Actualmente se han identificado 115 elementos, 83 de ellos se encuentran de forma natural en la Tierra, como el oro, aluminio, plomo, oxígeno, carbono, y 32 elementos se han obtenido por métodos científicos, como el tecnecio, el americio. Un compuesto es una sustancia que está formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Los compuestos solo pueden separarse de sus componentes puros, los elementos, por medios químicos. Por ejemplo, la glucosa, el agua y el amoníaco, que tienen mezclas de elementos, ¿cierto? Y se pueden separar, como les decía, por medios químicos. Ahora, aquí tenemos un pequeño esquema que nos ayuda a entender de mejor manera cómo está compuesta la materia. La materia está compuesta ya sea por mezclas o por sustancias. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos en sustancias y tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, como ya vimos. Y los compuestos y los elementos que corresponden a las sustancias se pueden separar por métodos químicos. Entonces, nosotros veremos solo los tres estados de la materia que son los más relevantes, que sería sólido, líquido y gaseoso. Hablemos sobre las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que no alteran la composición o la identidad de una sustancia. Por ejemplo, el agua. El agua puede pasar de líquido a sólido a gaseoso sin alterar la molécula de agua, ¿ya? Y para ello vamos a ir cambiando su estado físico, de agua líquida a agua gaseosa o de agua gaseosa a agua sólida, que serían, ¿cierto?, algunos de estos ejemplos. Sin embargo, las propiedades químicas sí alteran la composición de una identidad de una sustancia involucrada, como por ejemplo, el hidrógeno se quema en presencia de aire para formar agua. El hidrógeno, al quemarse, está reaccionando con el oxígeno y componen agua.
se entiende, producen agua. Entonces, ahí está ocurriendo un cambio en el estado químico de esta materia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Un pequeño ejercicio que dice que indiquemos si las siguientes aseveraciones describen una propiedad física o química. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso mantiene la combustión. ¿Será una propiedad física o química? El agua líquida es más densa que el agua sólida. ¿Será una propiedad física o química? El agua sólida se funde a 0 grados Celsius. ¿Qué crees tú? ¿Será una propiedad física o química? El hierro se oxida más rápido que el aluminio. ¿Será una propiedad física o química? Y el uranio es un elemento radiactivo. ¿Será una propiedad física o química? Veamos las respuestas, a ver si coinciden con lo que tú crees. El oxígeno gaseoso mantiene la combustión. Es una propiedad química. El agua líquida es más densa que el agua sólida, es una propiedad física, debido a que no estamos alterando su composición, solo estamos alterando su estado de la materia. El agua sólida se funde a 0 grados Celsius, es una propiedad física, nuevamente porque no alteramos la composición del agua. El hierro se oxida más rápido que el aluminio, es una propiedad química, porque al oxidarse está pasando a óxido de aluminio u óxido de fierro, por lo tanto se está cambiando la materia, por lo tanto es una propiedad química. Y el uranio es un elemento radiactivo, es una propiedad química. Veamos un poco de la teoría atómica. Las primeras teorías atómicas fueron, por así decirlo, eh, una teoría de Leucipo, que creía que solo había un tipo de materia y sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, encontraríamos una porción que ya no se podría seguir dividiendo. Su discípulo Demócrito bautizó estas partes indivisibles como átomos, lo que en griego significa que no se puede dividir. Eh, los atomistas, que fueron em, quienes creyeron, ¿cierto?, en esta teoría, decían que todo estaba hecho de átomos y si dividíamos una sustancia muchas veces llegaríamos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupan estos átomos y los átomos no pueden verse porque son demasiado pequeños. Aquí podemos observar, ¿cierto?, una línea de evolución de las teorías atómicas, en donde tenemos el modelo de pequeñas bolas de Dalton, ¿cierto? Luego tenemos Thomson, que dice que los átomos estaban hechos de pequeñas partículas, como un queque de uvas y pasas, ¿cierto? Después descubrieron los protones y el núcleo, que son modelos basados en cargas, donde los protones tienen carga positiva, ¿cierto? Y están en el núcleo, que fue por Rutherford. Tenemos después a Bohr, que dijo que el modelo estaba basado en un movimiento de electrones alrededor del núcleo. Luego se descubrieron los neutrones, ¿ya? Que son aquellos que aportan masa al átomo. Y por último tenemos ya la teoría atómica moderna, en donde se ha descubierto por mediante computadoras, ¿cierto?, la mecánica cuántica, que habla del movimiento de electrones alrededor del núcleo como una nube. Ahora, la teoría atómica de Dalton fue del año 1805 y decía que la materia está compuesta de partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas y los compuestos están hechos de combinaciones de átomos de diferentes elementos y se forman en reacciones donde ocurre un reordenamiento o separación de los átomos. Recordemos, cierto, que la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. En el modelo actual, nosotros podríamos decir que los electrones nos describen en órbitas definidas, como nosotros estamos acostumbrados a ese átomo que es cierto, aparecen algunos orbitales, como tres orbitales en donde los electrones van dando vueltas. La verdad es que no es tan así, sino que se distribuyen en una determinada zona llamada orbital y en esta región la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta.
hablamos de un 95%. Los electrones se distribuyen en diferentes niveles energéticos, em, en diferentes capas. Ahora, las partículas subatómicas es la partícula más pequeña que tiene el átomo y puede ser una partícula elemental o una partícula compuesta. La física de las partículas y la física nuclear se ocupan del estudio de estas partículas, sus interacciones y de la materia que las forma, que no se agrega en los átomos. Se consideran partículas subatómicas a los constituyentes del átomo. El átomo está compuesto por protones, electrones y neutrones. Como podemos ver en esta tabla, el electrón, ¿cierto?, aporta carga, carga negativa, y la vamos a llamar como carga -1. Sin embargo, no aporta masa porque su masa es muy, muy, muy pequeña. En cambio, el protón, como su masa es un poco mayor a la del electrón, vamos a decir que sí aporta masa y también aporta carga, ¿ya? Y su carga del protón es +1. El neutrón, el neutrón no aporta carga, es de carga nula, ¿cierto? Y, pero su particularidad es que le otorga masa al átomo. Por lo tanto, tenemos dos partículas que aportan masa, que son los protones y los neutrones, y dos partículas que aportan carga, positiva y negativa. Positiva el protón y negativa el electrón. Entonces, según lo que vimos recién, un neutrón tiene carga eléctrica de, ¿qué dicen ustedes? La respuesta es 0. Veamos ahora un poco ustedes. ¿Conocen la estructura básica de los átomos? ¿En qué difieren los átomos de los distintos elementos uno de otro? ¿Cómo están organizados los átomos? Bueno, entendamos un poco de esto. La masa atómica de los átomos ya está dada por la unidad de gramos partido en mol, que podemos decir que un átomo pesa aproximadamente 12 gramos partidos en moles. En esta escala podemos ver también las masas del hidrógeno, del oxígeno que se encuentran en la tabla periódica. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos ver en la tabla periódica tenemos el número atómico y el número másico. El número atómico habla sobre los números de protones en el núcleo y es el quien le da el nombre al elemento. Cada vez que cambiamos la cantidad de protones, por ejemplo, de 1 a 2, estamos cambiando de elemento. 1 sería el hidrógeno y 2 es el helio. Entonces, cada vez que queramos partir con el 1, solamente va a tener un protón. 2, el helio, va a tener 2 protones y así sucesivamente. El número másico, que se define con la letra A, es el número de protones más neutrones. ¿Ya? Acá vemos un ejemplo de lo que se ve en la tabla periódica. El número de protones es el número más bajo que aparece abajo del sodio. Y el número más alto es el número másico, ¿ya? Que es la suma de protones más neutrones. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio para determinar el número de protones y neutrones y electrones de la siguiente especie, consideremos lo siguiente. Abajo, el número 80 corresponde al número de protones, así que sería el número atómico. El de arriba sería el número másico y es el 199. En este caso, para poder resolver la cantidad de neutrones que tiene el mercurio, tendríamos que hacer la resta de 199 menos 80. Si nosotros hacemos esta resta, nos dan 119 neutrones. Los electrones, cuando no tiene carga el elemento en la parte superior, vamos a hablar de que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, en este caso tendríamos 80 protones y 80 electrones. Otro ejemplo es el del bromuro. El bromuro, como ya hemos aprendido, tiene 35 protones. El número másico
es de 79. Si nosotros hacemos la resta de 79 menos 35, obtenemos 44 neutrones. Sin embargo, la diferencia con el átomo anterior es que ahora tenemos una carga negativa aquí arriba del bromo. Esto quiere decir que si fuese neutro, nosotros tendríamos la misma cantidad de protones y electrones, que serían 35. Sin embargo, al tener la carga negativa, deberíamos decir que tiene un electrón más. Por lo tanto, el número de electrones del bromuro es de 36. En el siguiente ejercicio podemos ver nuevamente un elemento, pero ahora tiene dos cargas positivas. Entonces, el número atómico sería 12, el número másico 24. Por lo tanto, si hacemos la resta entre 24 y 12, tendríamos 12. Esto quiere decir que tiene 12 protones y 12 neutrones. Sin embargo, ahora tenemos dos cargas positivas. Esto no quiere decir que tenga dos protones más, sino que le faltan dos electrones. Recuerden que los protones nunca cambian. Entonces, al número de protones, que debería ser 12 si estuviera neutro, tenemos que restarle 2. ¿Por qué? Porque perdió dos electrones. Lo único que cambian son los electrones, no los protones. Vuelvo a repetir. Entonces, en este caso serían 10 electrones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de neutrones en sus núcleos, ¿ya? Y esto lo hace tener diferentes masas, pero la misma cantidad de protones. En el planeta podemos encontrar el carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Si hablamos rápidamente de esto, podríamos decir que son trillizos. Trillizos que tienen el mismo ADN, pero que tienen diferentes pesos, ¿sí? Un trillizo podríamos decir que tiene un peso menor, otro que tiene un peso mayor y otro mucho mayor. Entonces, de eso vamos a hablar de los isótopos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, el hidrógeno, que el hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón. Sin embargo, podemos encontrar un hidrógeno que tiene un protón, un neutrón y un electrón, y eso lo hace tener diferente masa. Y lo mismo con el hidrógeno que tiene una masa de 3, que tiene dos neutrones, un protón y un electrón. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera para los átomos de nitrógeno, que son también trillizos, por así decirlo, que son isótopos, ¿cierto? Em, y que tienen diferente masa? Entonces tenemos, ¿son isótopos? Sí, estos son isótopos. ¿Todos tienen el mismo número de masa? No, porque tienen diferente cantidad de neutrones. ¿Todos tienen 7 protones? Sí, es correcto. ¿Todos tienen el mismo número atómico? ¿Todos tienen el mismo número atómico? Sí. ¿Todos tienen 7 electrones? Sí. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que no es verdadero decir que todos tienen el número de masa, el mismo número de masa. Ahora, cuando nosotros vemos la masa de la tabla periódica, es un promedio de masas de todos estos hermanos y va a depender también de la abundancia que hay en el planeta de ellos. Por ejemplo, el litio natural tiene una abundancia de un 7,42% en el planeta, mientras que el litio 7 de peso 7 tiene una abundancia de un 92,58. Dentro de estos mellizos, ¿cierto? Nosotros vamos a multiplicar tanto la abundancia por cada peso de cada uno de los isótopos y lo vamos a dividir en 100. ¿Ya? Esta sumatoria nos va a dar un promedio de masa atómica, que es 6,94, 6,941 gramos per mol, perdón. Ahora, si nosotros vemos en la tabla periódica el litio aparece con una masa de 6,9, que es bastante parecida o aproximada a lo que nosotros acabamos de calcular. Aquí tenemos una pregunta en donde nos preguntan el oxígeno, que tiene 3 isótopos con diferentes abundancias y con diferentes masas atómicas, nos dicen que calculemos la masa atómica promedio. Para calcular esto, nosotros lo que vamos a tener que hacer es su abundancia en el planeta, multiplicarla con su peso molecular. Entonces,
Con cada uno de ellos haremos este paso y dividiremos en 100, dando 15,99937 gramos per mol. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la D. Dentro de la tabla periódica podemos ver los gases nobles, halógenos, no metales, metaloides, otros metales, metales de transición, alcalinos térreos, metales alcalinos, lantánidos y actínidos que siempre aparecen con diferentes colores en la tabla periódica. Ahora, dentro del sistema periódico nosotros podemos ver tanto los elementos químicos como los números atómicos, que son la cantidad de protones, pero también están divididos por grupos o familias, en donde los grupos están en posición vertical y los periodos en posición horizontal. Cada uno de ellos tiene propiedades diferentes, ¿ya? En la posición vertical de los grupos o familias, hablamos de que tienen una configuración electrónica externa similar y que las propiedades físicas y químicas son similares a las que aparecen periódicamente, ¿ya? En cambio, en los periodos que están de manera horizontal, vemos la configuración externa diferente, pero tienen similar energía de los niveles de valencia. Los invito a entrar a la bibliografía e interiorizar la materia con la bibliografía que se propuso para la unidad 1. Espero que les vaya excelente y que les haya gustado la clase. Suerte.